La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora a la abogada Joana Moreira. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática y también ponente del proyecto de ley. Asambleísta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches. Gracias, María del Carmen. Gracias a Notimundo por este espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes y sobre todo poder comentarles al pueblo ecuatoriano el trabajo que hemos venido realizando desde la Asamblea Nacional, siempre en beneficio de las grandes mayorías y de nuestro pueblo ecuatoriano. Asambleísta, no como fue planteado inicialmente, pero finalmente el proyecto de ley fue aprobado por el Pleno, en el Pleno de la Asamblea el día de hoy. Eso sí, hubo que hacer nuevamente ajustes en los plazos para de alguna manera poder encontrar consensos. Después de tener que hacer esto, ¿siente usted que de alguna manera se ha cumplido con lo que sería definido como la esencia de ese proyecto de ley? Bueno, lamentablemente la esencia de este proyecto de ley debía ser justo y reparador. La Asamblea Nacional tenía un solo compromiso con las víctimas de violencia sexual, con las niñas, adolescentes y mujeres que han sido violentadas y que se encuentran en un estado de gestación, era el de poder construir una ley que sea justa y que sea reparadora. ¿A qué me refiero? Obviamente, poder normar el acceso a la interrupción del embarazo, que sean condiciones dignas, que sea para acceso para absolutamente todas las víctimas de violencia sexual, porque a través de la sentencia de la Corte Constitucional, el aborto por violación está despenalizado, ya no nos pueden criminalizar, ya no nos pueden perseguir, y ya no estábamos debatiendo como en un inicio pensaba la Asamblea Nacional, debatir si aborto sí o aborto no. Simplemente era poder darle creo que el marco normativo que merecen las víctimas de violencia sexual, y en eso sí, nos ha quedado totalmente grande quizás esta oportunidad histórica que tenemos con las víctimas de violencia sexual. Hemos avanzado, sí, creo que dado un paso firme, falta muchísimo todavía que caminar, que trabajar, pero creo que para las mujeres jamás luchar por nuestros derechos nos los han dejado fácil. Finalmente, revisemos cómo quedó este proyecto de ley. Sería, el embarazo podría ser interrumpido hasta las 12 semanas, es decir, 3 meses para las mujeres adultas, mientras que hay los casos excepcionales que son de niñas, adolescentes y mujeres adultas que viven en las áreas, en las zonas rurales. Para ellas el plazo sería hasta las 18 semanas, es decir, los 4 meses y medio. Esto no cambió. Lo que sí se redujo fue el número de semanas para las mujeres en general. Totalmente. Cuando nosotros construimos ese texto final en la Comisión de Justicia, era un texto que suponía sumar las voluntades de los compañeros asambleístas, que incluso calculábamos de 73 compañeros asambleístas que iban a respaldar este texto final. Obviamente nos llenó de sorpresa, no tanta, lamentablemente, pero sí el conocer que no teníamos ese apoyo y ese respaldo suficiente para que este texto final pueda ser aprobado. Tuve que usar obviamente la última instancia que tenía, que me permitía la ley orgánica de la función legislativa, que era solicitar este receso, esta suspensión de la sesión para realizar los últimos ajustes. En estos últimos ajustes tuvimos que sacrificar los plazos de mujeres de 18 años por mantener los plazos de las niñas, adolescentes y mujeres, tanto en condición de vulnerabilidad, que pertenecen a pueblos y nacionalidades indígenas de la realidad, ellas, para que las niñas podamos y puedan justamente tener esa oportunidad de tener un plazo mucho más amplio. Es lamentable porque creo que no se tiene que regatear con los derechos de las víctimas de violencia sexual. Siempre las mujeres hemos tenido que dar, que sacrificar para el prójimo, para las nuestras, y creo que ese es el claro ejemplo de lo que vivimos el día de hoy. Pero la lucha continúa. Todavía tenemos la posibilidad a través de una reforma, a través de una acción de inconstitucionalidad, pero sobre todo esperemos que si viene un veto del presidente Guillermo Lasso, sea un veto que nos permita construir una mejor ley,
que les permita plazos más amplios, que creo que eso es una deuda histórica que tenemos con nuestro país, con nuestras víctimas, y sobre todo también que el presidente pueda cumplir con su promesa de campaña, incluso con su discurso cuando se posicionó como presidente, que las religiones y los dogmas personales no nos limiten a ver la realidad de las víctimas de violencia sexual en nuestro país. Ahora, usted habla de lo difícil que ha sido esto. Sí, sin lugar a dudas ha sido difícil. Se ha conseguido un logro importante, sobre todo para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres que se encuentran pues viviendo en la ruralidad en condiciones más complejas para poder de alguna manera acceder a un aborto luego de haber sido violentadas sexualmente. Ese es un logro importante porque además los abortos igual se daban, pero de forma clandestina, es decir, las mujeres, las niñas poniendo en riesgo su salud, su vida, y un poco también es hacia dónde iba este proyecto de ley orientado, asambleísta, pero ¿qué tan difícil ha sido hacer entender esta situación de las niñas, de las mujeres a sus, incluso en muchas ocasiones, a sus propios compañeros de bancada? Bueno, primero los compañeros no han entendido que esa ley es la ley de interrupción del embarazo, no es una ley de aborto, y por lo tanto la interrupción del embarazo se puede dar en cualquier momento obviamente, del proceso de gestación de la persona que se encuentra justamente embarazada. ¿Y por qué digo que es lamentable? Porque han querido interponer plazos cuando la interrupción se puede dar en cualquier momento. Han querido interponer plazos como si esta ley únicamente radicaría en el método de un aborto. E incluso ni siquiera han podido entender o incluso aceptar lo que establece la Organización Mundial de la Salud acerca de los plazos que fija sobre la viabilidad del feto. Ni siquiera han podido comprender que en nuestro país ha estado despenalizado el aborto por violación para mujeres con discapacidad mental muchísimos años atrás, y que ellas no tenían un plazo, ni tenían un requisito, ni tenían barreras, ni tenían límites para poder acceder a un derecho a decidir sobre sus cuerpos, a través de estas guías y prácticas médicas emitidas por el Ministerio de Salud Pública, donde se podía realizar estos abortos terapéuticos, incluso hasta la semana 22. Que no existe diferencia entre realizar un aborto entre la semana 1 y la semana 22, porque obviamente existe 100% de posibilidad de que el feto no tenga viabilidad, de que la víctima de violencia sexual no tenga riesgo su vida. E incluso yo siempre digo, cualquier procedimiento médico, por más mínimo que sea, tiene un porcentaje de riesgo, ¿no? Pero no va a implicar de que vamos a sacrificar la vida de la mujer, poniendo plazos y no permitiendo justamente que se puedan realizar abortos seguros en centros de salud pública. Ahí ponemos en riesgo la vida de la persona gestante, de la víctima de violencia sexual, porque la seguimos condenando a la clandestinidad. El que interpongamos un plazo de 12 semanas no va a limitar a que las mujeres, adolescentes o niñas sigan buscando la clandestinidad, sigan buscando justamente estos lugares en donde médicos, que ni siquiera son médicos, muchos de ellos, tengan que realizar estos procedimientos sin el mínimo de la seguridad, donde pierdan su vida. Vamos a seguir sacrificando a las mujeres empobrecidas. Bueno, ellas van a tener que seguir. Bueno, pero para las niñas, como lo dijimos hace un momento, asambleísta, no son 12 semanas, son 18 semanas, es decir, estamos hablando de 4 meses y medio. Lo más importante también, y yo no sé si ustedes lo ven también como una lucha que se debe iniciar, es el tema de la educación, que debe haber un acompañamiento, un cambio en la educación. Las niñas desde muy pequeñas deberían estar informadas de su sexualidad. De esa manera podrían también darse cuenta más temprano si algo está ocurriendo en su cuerpo, es decir, darse cuenta más temprano de si están embarazadas. Por supuesto, a ver, lamentablemente muchas víctimas de violencia sexual, especialmente las niñas, acuden a realizarse una interrupción en la semana 20, en la semana 22. Por eso hablábamos de la importancia de incluso fijar el plazo máximo de semana 22 para permitir que la mayor cantidad de víctimas de violencia sexual, especialmente las niñas, puedan acceder a una interrupción del embarazo. Sin embargo, luchamos, y creo que el plazo de 18 semanas no contempla absolutamente todas las víctimas de violencia sexual,
pero creo que contempla un gran porcentaje y sobre todo nuestra lucha debe continuar y siempre hemos dicho, no queremos que la víctima de violencia sexual o esta ley no busca que sea hasta la última semana, sino darle la posibilidad a esos casos excepcionales, a esos casos en que sus propias condiciones no se ha podido dar cuenta, no tengamos que nuevamente forzarlas a maternidades porque no han tenido acceso a educación sexual, porque lamentablemente no se dieron cuenta a tiempo, porque no tienen para comprarse una prueba de embarazo en la farmacia de la esquina. Esa es la realidad. Sin embargo, tenemos que luchar, yo siempre he dicho, esto es un problema estructural. Tenemos que implementar educación sexual y planificación familiar de forma obligatoria. Y lamentablemente también esa es una lucha contra un sector de nuestro país que no quiere que los jóvenes se les enseñe educación sexual, que no quiere que se brinden métodos anticonceptivos de forma obligatoria en centros de educación, no solamente en centros de salud, porque es importante que los jóvenes, si van a tener relaciones sexuales o van a tener un proceso, obviamente, obviamente ya de iniciar estos tipos de relaciones, tengan la posibilidad de hacerlo de forma segura, que no tengamos que ocultar, que no tengamos que quizás mentirnos a nosotros mismos, pero obviamente son procesos ya de relaciones sexuales consentidas. Aquí estamos hablando de un proceso de violación, que lo que tenemos que hacer es obviamente poder llegar a las familias, poder tener también salud mental en nuestro país, que podamos combatir, pero yo creo que obviamente es un tema que tenemos que avanzar en nuestra normativa, tenemos que ir tratando siempre de evitar, de poder educar a nuestras familias. Muchas de ellas son procesos o son familias en las que lamentablemente son los padres o son obviamente quizás incluso padrastros o son familiares cercanos por la misma condición de vida que tienen las niñas o las mujeres, pero creo que obviamente siempre tiene que tratarse de una forma estructural. Tenemos que tratar de contar todos los espacios, de luchar por erradicar la violencia de género en todas las instancias, en todos los niveles, en todos los lugares, y es una lucha que continúa, es una lucha que no vamos a dejar en ningún momento. Justamente por eso que usted acaba de decir, porque muchas veces lamentablemente esto se da en el círculo más cercano de personas a la víctima, es decir, sus familiares o amigos de la familia, gente muy muy cercana, y esto pues imposibilita en muchas ocasiones que pues las niñas o las mujeres puedan de alguna manera pues denunciar adecuadamente este tipo de violencia sexual a las que se han visto expuestas. Sin embargo, me parece importante también tomar en cuenta otro de los cambios que se dio el día de hoy y que tiene relación con el consentimiento informado cuando se habla de menores de edad. Es decir, que no puedan, digamos, acceder al apoyo de un familiar, de alguien cercano a ellos, pero sí van a poder hacerlo con una psicóloga, con una trabajadora social o tal vez con un representante de la Defensoría del Pueblo. Eso es un avance, eso es algo importante también. Sí, bueno, aquí diferenciamos claramente lo que es el consentimiento y lo que es el acompañamiento. El consentimiento lo tiene que dar la víctima de violencia sexual. Es ella la que tiene que consentir el procedimiento, obviamente de forma informada, en la que puede incluso tener acompañamiento de un equipo multidisciplinario. Si tiene acompañamiento de un familiar o representante legal, también es muy importante que tengan el acompañamiento de un trabajador social y una psicóloga que pueda hacer ese acercamiento con la víctima de violencia y pueda saber realmente qué es lo que sucede. Si está siendo obligada, si está siendo coercionada, si es incluso la persona que le está acompañando quien está permitiendo estos abusos en la víctima de violencia sexual. Entonces, eso siempre fue el tema que queríamos poder plasmarlo, pero que se entienda como un acompañamiento. Y que incluso ese acompañamiento no ejerza ningún tipo de coerción para que incluso la víctima, teniendo quizás esta iniciativa, esta decisión de realizarse una interrupción, tenga un equipo que quizás esté forzándole lo contrario. Entonces queremos dejar en libertad a la víctima de violencia sexual, que sea ella la que decida, pero que en los momentos en los que pueda estar siendo coercionada, que pueda estar siendo obligada, en la que incluso miembros familiares o que quizás podamos impedir que vuelva a su círculo violento y que sea direccionada a una casa de acogimiento. Siempre nos hemos preocupado por las víctimas, no hemos pensado que ese proyecto, aunque justamente es lo que pretende interrumpir el embarazo, darle la opción de que puedan interrumpir el embarazo, no podamos jamás descuidarlas, no podamos olvidarlas.
no podamos dejarlas solas y que la casa de acogimiento le permita a ella reinsertarse en su hogar o de una persona en la que incluso pueda cuidarla de ella, o que ella también pueda seguir con sus estudios, pueda continuar con su plan y su proyecto de vida, porque es lo que buscamos. Al forzar maternidades, incluso estamos condenándolas a la pobreza, estamos condenando las situaciones que ella no puede vivir y que ella no merece vivir luego de un acto tan atroz. Sin lugar a dudas, definitivamente. Además, hace falta políticas claras de acompañamiento estatal para no solamente las mujeres que deciden, pues, o las niñas que deciden abortar luego de haber sufrido violencia sexual, sino también para aquellas que deciden finalmente continuar con su embarazo. Debe haber un Estado presente y, sobre todo, lo más importante, no podemos descuidar, no podemos dejar de lado asambleísta. Tiene que haber justicia. Lo más importante, y no podemos dejarlo a un lado, es que estos crímenes no pueden de ninguna manera quedar en la impunidad. Que no se entienda que únicamente es el tema de que puedan decidir abortar, sino que tiene que haber justicia. Eso también es importantísimo y no se lo puede descuidar. Le quiero agradecer pues a la abogada a Joana Moreira. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática y también ponente de este importante proyecto. Muchísimas gracias a Notimundo y seguimos en esta lucha firme. Gracias por este espacio, por la oportunidad de poder aclarar ese tema, que creo que es importante que el pueblo ecuatoriano pueda escuchar la verdad sin desinformación, sin tratar incluso de posicionar un mal mensaje. Lo único que hemos luchado es por un derecho a elegir sobre nuestro cuerpo luego de no haber tenido la oportunidad cuando abusaron de nosotras, cuando agredieron nuestra integridad sexual, y hoy decidir qué hacer con nuestro cuerpo, qué hacer con nuestra vida, qué hacer obviamente con nuestro embarazo, el de continuarlo o el de interrumpirlo. Y ambas decisiones deben estar acompañadas por un Estado que les permita a ellas superar esta decisión y seguir con su vida y alcanzar sus metas, como todas las mujeres en este país lo merecemos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, asambleísta.